Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas. Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. En este episodio recibimos a Manu Gil, el director deportivo del Club Deportivo Eldense, un club centenario que ha vuelto al fútbol profesional por la vía rápida, un triple ascenso. ¿Cómo? Vamos con ello. Hola Manu Gil, ¿qué tal? Gracias por pasarte por Arquitectos, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por pasarte y más en este tiempo, en enero. Sabemos que es un momento complejo para las direcciones deportivas. Si ya tenéis mucho trabajo de costumbre, imagino que es un periodo todavía con más cargas y que te lo agradezco doblemente. Me gustaría, como siempre, empezar repasando contigo, Manu, para conocerte mejor. ¿Qué recuerdas tú del Manuel Gil futbolista? Bueno, pues la verdad que yo empecé, como todo el mundo, prácticamente muy joven a jugar en categorías inferiores del Club Deportivo Eldense. Luego pasé por el colegio, etcétera, etcétera. Y un poquito mis inicios futbolísticos empiezan en Elche, en el Kelme. El Kelme es un equipo histórico de aquí, de fútbol base, donde prácticamente me tiro desde infantil a juvenil de primer año. En edad juvenil, la verdad que yo tenía buen nivel y destacaba y me voy ya a Valladolid. Me firma Valladolid, el primer año que hicieron la residencia allí de futbolistas en Parquesol y tal, con un buen proyecto de cantera. Compartí allí residencia con jugadores que luego estuve en Primera División, con muchos. Y bueno, me tiro en Valladolid una temporada solamente, tenía 17 años. Y luego no me adapté bien, me costó salir de casa al principio, era muy joven. Y bueno, y me vine a jugar al Albacete. Estuve jugando en Albacete en División de Honor 2 temporadas, jugué en el filial del Albacete, del filial del Albacete me fui a Jumilla segunda vez, luego me fui al Elche, Elche Licitano, siempre cantera, jugando en tercera división, y luego ya pues el Dense, Jumilla, me fui a Italia a jugar y a estudiar, compaginando los estudios con el fútbol con los estudios. Yo estudié Derecho, soy licenciado en Derecho, y con 25 años ingresé el fútbol. Llevo una trayectoria pues, a nivel de fútbol base buena y luego pues la verdad que me desanimé, me decanté más por los estudios y aunque el fútbol es mi pasión, vi que ya no iba a llegar y preferí pues dedicarme a otra cosa sin dejar el fútbol de lado. Esa es un poco mi trayectoria a nivel futbolístico. ¿Cómo, ahora que con esa perspectiva, imagino que entiendes perfectamente a los jugadores que tienen que desplazarse, ¿verdad? En esas edades tempranas, lo complicado que es, porque al final, más allá de futbolistas, somos personas y tienes que dejar atrás una convivencia con la familia, adaptarte a un nuevo lugar. Imagino que tienes esa experiencia muy lúcida y te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Claro, al final te pones en la piel del jugador porque tú has pasado por ahí cuando firmas a jugadores jóvenes o cuando de jugadores extranjeros que ahora estamos trayendo y se dejan las familias, es duro. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba en el Valladolid y venían mis padres a verme y se iban, me tiraba 2 días llorando. Y tenía ya 17 años, que no era un niño tampoco, ¿eh? Sí, no eres un crío, pero pero me dolía. Entonces, pues bueno, pues al final el haber pasado por ahí y haber tenido esas vivencias, pues te da un plus con respecto, o tienes más empatía con respecto a los jugadores que traes, o lo has vivido y al final sabes por lo que pasa cada uno. Y otra cosa que me llama la atención de esta introducción que has hecho es que cada vez es más habitual, y entiendo que la expresión de los clubes, porque creo que además después redunda también no solo a nivel personal, sino en el campo, y esto lo contó muy bien Roberto Lave en el estreno de Arquitectos, es el hecho de que tú ya estudiaras, ¿no? En aquel entonces, de que tú compaginaras la carrera de fútbol con los estudios, es algo que para aquel entonces era menos común todavía. Sí, mira, yo me acuerdo que, por ejemplo, mis padres siempre me han inculcado que lo primero son los estudios y el deporte está muy bien y es muy importante, pero la formación académica es clave. Al final el fútbol se termina, los estudios se terminan,
o podía haber pasado lo que me pasó a mí, que no llegué, que no pasé de segunda división B y muchos compañeros, pues después de que se ha terminado el fútbol, no tienen nada y es complicado reajustarse, sobre todo mentalmente, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo de cuando yo, por ejemplo, llego a Valladolid y íbamos al instituto, prácticamente, a ver, no te voy a decir que la gente no fuera de instituto, a los jugadores que eran de mi edad, 17, 16, 18, pero allá a la gente le costaba mucho el llevar las dos facetas y realmente éramos muy pocos los que compaginábamos esas dos facetas. De hecho, costaba más el día de instituto, el estudiar, el llevar esa formación académica, porque al final estaba rodeado en un entorno en el que el resto no lo hacían y es difícil. Y luego con el resto de equipos que he estado, pues la gran mayoría de jugadores, por ejemplo, cuando yo jugaba, que ya hace 20 años, no tenían estudios universitarios. Esa es la realidad. A lo mejor una plantilla de 20 jugadores, 22 jugadores, teníamos estudios universitarios 2 o 3. Hoy en día yo creo que la proporción ha subido un poquito, ¿sabes? Sí, sí, totalmente. Por eso, bueno, creo que es un perfil, la verdad, que en su momento sería atípico y que, bueno, al final, como dices, el fútbol tiene caminos inescrutables y al final siempre tener ese bagaje, ese paso de los estudios, bueno, pues es sin ninguna duda una ayuda también. ¿Estás de acuerdo que también para afrontar lo que es la pura tarea futbolística? Yo no sé, yo ahí tengo dudas, porque hay gente que dice, no, cuando uno estudia y tiene la mente ordenada y tal, pero yo también he visto jugadores excepcionales que, como tú, que al final no saben, 2 más 2 les cuesta, Académicamente no. son 4, que académicamente no tienen formación y que no tienen, Quizá, al final, mano, para ciertas posiciones que, ¿me explico? ¿Me sigues? sí, puede ser, a lo mejor dices un mediocentro organizador, que sea una persona metódica o que sea, pero yo sinceramente Tampoco no le encuentro relación. no correlaciona esto, ¿no? No. Vale. Apuntado queda. Siguiendo con. Sí que es verdad que si tú tienes tu mente ordenada, es una persona que ha madurado a tiempo, que tiene las ideas muy claras, evidentemente en todos los aspectos y las facetas de tu vida eso influye. Pero no encuentro la relación entre formación y ser un gran futbolista. Sí, que al final hay un talento futbolístico que va aparte de lo académico y que al final eso es lo que se trata de exprimir, ¿verdad? Eso es. Entrando ya a hablar de tu etapa en el Club Deportivo Eltense, que al final eres de allí, bueno, bromeamos antes, justo te bromeabas con decir que, bueno, que podías ser prácticamente parte del escudo, porque has formado parte, has sido jugador, también has sido presidente y ahora eres director deportivo. Si puedes, por favor, desgranarnos, si eres tan amable, cómo ha sido todo este camino y tu relación con el Club Deportivo Eltense. Pues bueno, mi relación viene desde pequeño, porque mi padre ya en su día fue presidente, de hecho es el presidente ahora del club. Mi padre fue presidente muchos años en tercera división, jugando muchas promociones de ascenso y desde pequeño, pues en mi casa hemos, como se dice, hemos mamado el club. Es un club histórico de la provincia de Alicante y bueno, que ha atravesado, como todos los clubes históricos, pues épocas buenas, malas, regulares, pero sí, yo en mi casa siempre el club ha estado muy, muy arraigado. Yo empecé a jugar de pequeño, como te he dicho antes, luego me marché y luego ya volví cuando el equipo estaba en tercera división y estuve jugando, si mal no recuerdo, 2 temporadas en tercera división y luego me dejé el club. Y al retirarme, terminar mis estudios y demás, con 28 años entré directivo al club, con 29 me tocó ser presidente del club por circunstancias y ese año hice de director deportivo y de presidente en tercera división. Y conseguimos el ascenso a segunda división B después de muchísimos años. Y en ese equipo pues teníamos un equipazo. Estaba Mario Rosa, estaba Sol de Vila, estaba David Zas, estaba Tavares, el delantero aquel del Castellón tan bueno. Subimos a segunda división B. Yo estuve 2 temporadas en segunda B como director deportivo y me marché al terminar la segunda temporada, dejando al equipo salvado en la categoría y habiendo hecho traspasos, habiendo traído jugadores pues que hoy en día muchos están en primera división, Aridane, Sergi Guardiola, Kim Araujo, que en su día estuvo en el Córdoba, Albacete, etcétera. O sea, muchos futbolistas que a día de hoy pues campistas de fútbol profesional y que en el DAS son muy recordados.
Qué bueno, qué interesante. Al final, lo que se ve es que llevas ya mucha trayectoria, aunque ha sido quizá entre idas y venidas, pero ¿tú cuando eras futbolista te imaginabas la dirección deportiva o te imaginabas más en un cargo quizá institucional o quizá relacionado con la abogacía? No, a ver, yo la abogacía me gusta, pero me gusta más el fútbol, ¿sabes? Y mi pasión es el fútbol. Y al final no es que me lo llegara a imaginar, al final he ido ligado al club y una cosa me ha llevado a la otra. Como te decía, después de marcharme, me tocó volver a entrar a las 2 temporadas porque hubieron problemas en el club y me gustaron. Y a partir de ahí, pues estuvimos 4 años en tercera división, haciendo yo de director deportivo con muy poquitos medios, con un presupuesto muy bajo, intentando estabilizar el club, quitando las deudas que venía arrastrando con anterioridad, hasta que la temporada, te lo digo, la 2021, pues hubo un punto de inflexión en el club, porque llegó Pascual Pérez como presidente, un empresario de aquí de Elda, y nos juntó y nos dijo: yo con vosotros voy al fin del mundo y quiero que seas el director deportivo y que vamos a llevar el club al fútbol profesional. Claro, cuando te dicen eso, aquí en tu casa, pues te ilusionas, te emocionas, todo el bagaje que llevas, que yo creo que es fundamental, y la experiencia que llevamos acumulada de tantos años nos ha servido, pero claro, cuando te dicen eso, es difícil creértelo. Pero la realidad es que 4 temporadas después, ascenso tras ascenso, hemos conseguido estar en segunda división. Y yo siempre lo digo, al final todos los errores que hemos cometido durante los años anteriores, a la hora de filtrar jugadores, a la hora de tomar decisiones, ha llegado un punto que nos ha llevado a una madurez a nivel de tomar decisiones, a nivel de control de lo que es el mercado de fichajes, de lo que es cada categoría, que eso yo creo que ha sido clave del éxito para que en tan poquito tiempo hayamos llegado a lo que era nuestro sueño, que era el fútbol profesional. Sin todo ese bagaje en tercera división y en segunda división B, sin todos esos errores que nosotros en su día cometimos, no hubiéramos llegado, como lo hemos hecho año tras año, al fútbol profesional. Qué bueno, has mencionado ya el hecho del triple ascenso que habéis conseguido. Si puedes hacer un poquito más de explicarlo con un poquito más de profundidad. Al final estabais, si no me equivoco, en 2020, el equipo estaba en tercera, llega obviamente el desgraciado, entiéndaseme, ¿no? No es un insulto, pero la desgracia del COVID, ¿no? Que conlleva una reestructuración de la Real Federación y que mete una categoría todavía más, y sin embargo habéis llegado al fútbol profesional en el 23. Sí, no, la verdad que ha sido increíble, ha sido espectacular lo que hemos podido conseguir en Elda. Efectivamente fue la temporada 2021, 19-20 es la que, si mal no recuerdo, 19-20 estamos en tercera división, 2021 empezamos en tercera división, pero fue la temporada en la que ya quedamos campeones, ¿de acuerdo? Por primera vez, y que, si mal no recuerdo, fue la del COVID. Ya no recuerdo si fue 19-20 o 2021. 19-20 creo, Manu, se suspendió. Es verdad que yo creo que de la pandemia estamos todos con las temporales. Se suspendió. La siguiente, empezasteis en tercera y subisteis a segunda ref, si no me equivoco. Eso es. 19-20 se suspende, quedamos aquella temporada sextos, con muy poquito presupuesto en tercera división y con un grupo que era muy potente, el grupo valenciano. Y luego la 2021, la que ya con Pascual hacemos un proyecto un poquito más, sin volvernos tampoco locos, y quedamos campeones. Subimos a segunda red y ese año quedamos cuartos a final de temporada, jugamos promoción, eliminamos a Real Sociedad C y luego al Sestao y subimos a primera red. Y luego la temporada pasada, pues reestructuramos plantilla, etcétera, etcétera, y al final quedamos segundos. El Amorebieta nos pasó al final las últimas jornadas, pero bueno, jugamos la promoción de ascenso y el famoso partido contra el Castilla aquí en Elda. Emocionantísimo. Fue increíble. Bueno, imagino que a vosotros, a nosotros desde fuera muy emocionante, vosotros igual perdisteis algunos años de vida allí. No, en la eliminatoria anterior habíamos eliminado al Celta, habíamos perdido 3-2 en Balaídos. En un partido que dominaron, si no recuerdo. Correcto, un partido que al final nos dominaron y nos pudimos ir de allí goleados. Ese día nuestro portero Guille Vallejo estuvo espectacular, nos dejó vivos y luego en Elda ganamos 2-0 y pasamos. Luego nos tocó el Castilla y en una eliminatoria que para nosotros fue increíble.
histórica aquí, pues pudimos doblegar al Castilla y bueno, pues nos metimos en el fútbol profesional cuando en la 2021 estábamos en tercera división y luego después de haber metido una categoría por en medio, aún así pudimos conseguir Una locura. el llegar hasta donde estamos. Pues la verdad que ha sido increíble. Una locura. Y imagino que vivirlo en primera persona, que ahora se dice pronto, claro, pero cada decisión, cada partido, cada desplazamiento, la verdad que ha marcado, ha tenido que ser brutal. ¿Qué se te viene, mano, a la cabeza? El primer pensamiento que se te viene según pita el árbitro y estáis en la Liga Hypermotion. Es que tú fíjate que el Castilla nos había metido un penalti quedando 6-7 minutos para terminar. Y nosotros volvemos a marcar. O sea, no, yo ya me veía afuera. Decía, guau, esto es increíble. O sea, que un penalti aparte dudoso, no me lo puedo creer, que después de todo el año primeros. Pero bueno, y aún tenía un poquito de esperanza y el equipo reaccionó bien y pudimos marcar. Y cuando marcamos el gol es que es indescriptible. Cuando es una emoción, una sensación yo creo, es difícil encontrar un momento, por lo menos en la vida de la gente que estamos en el fútbol, de mayor euforia. Ya, O sea, es muy complicado ese momento concreto, sobre todo con el gol, ¿vale? Porque cuando metes ese gol, como cuando ganas una Copa de Europa, sí. primera Copa de Europa. Porque imagino que desde que metes el gol hasta que el árbitro pita, ahí hay unos minutos de sufrimiento. Al final, Bueno, increíble. hay que conservar el resultado. Increíble. Claro. Yo me acuerdo que en el partido, la sensación yo ese partido no lo vi en el palco, en la dirección deportiva del club lo vimos en otro sitio, porque sabíamos que iba a ser un partido de muchos nervios y lo vimos en otro sitio. Vale. Que estábamos de pie, andando por un sitio y para otro, quitándole los nervios como podíamos. Y bueno, pues la sensación fue increíble. Qué bueno. Es verdad que sufrimos muchísimo, yo también te lo digo, pero es que en el fútbol para ascender, ¿cómo si no? Se sufre. ¿Cómo si no? Y bueno, al final te iba a decir, y más por la vía de los playoffs, porque al final, bueno, si lo tienes que hacer en una liga regular, obviamente, pero al final si tienes que jugártela a eliminatorias, como habéis hecho vosotros dos en los dos casos, pues imagino que todavía tiene ese componente de dificultad. Pasando, bueno, a hablar del propio mercado, los dos ascensos además implican, al haber sido por la vía larga, que bueno, que tuvisteis que preparar el mercado con menos tiempo, porque al final, si no me equivoco, ascendisteis un 25 de junio, es decir, bueno, sí, prácticamente a julio encima. ¿Cómo ha sido de diferente este verano, Manu, con respecto al resto, estando en el fútbol profesional? ¿Cuánto os ha cambiado la manera de trabajar? Bueno, sí que ha cambiado. Hay cambio de primera red a segunda división, se nota el cambio porque a todos los niveles. Nosotros ascendimos, como tú dices, un 26 de junio, un 25 de junio. Nosotros empezamos la pretemporada creo que el 10 de julio. Prácticamente no teníamos margen para poder hacer demasiadas cosas y aún así las hicimos. Sí que conservamos gran parte de la plantilla de la temporada anterior porque contractualmente, por tema de límite salarial, etcétera, tampoco podíamos hacer muchos movimientos y porque se lo habían ganado y tenían nivel. Pero sí que hay mucho cambio de lo que es la primera red a lo que es fútbol profesional. Como te digo, a todos los niveles. Empezando porque tienes un límite económico que en primera red no tienes, porque te tienes que adaptar a esas normas de control económico que cuando vienes de fútbol no profesional es difícil, sobre todo al principio, ahora ya no, porque ya llevamos 2 mercados y lo tenemos todo controlado, pero es todo nuevo. Yo siempre decía que habíamos ascendido y que nos había venido un tsunami, y que estábamos en medio del tsunami, la ola ya nos estaba tragando y aún no nos habíamos enterado. Y esa es la realidad, porque es un cambio muy grande de lo que es primera red a lo que es fútbol profesional. Y a nivel de dirección deportiva también. Segunda división, fútbol profesional, tienes que controlar no solo el mercado nacional, que nosotros lo teníamos muy controlado, segunda red, primera red, incluso segunda división, pero ahora pues hemos dado un pasito más, tenemos controlados otros mercados extranjeros, porque un poco por el perfil de club en el que nosotros estamos, muchas veces no podemos competir con otros clubes en segunda división y nos toca o bien a irnos a primera red a buscar jugadores que nos puedan valer para segunda división, que lo hemos demostrado que se puede, porque nosotros la mitad de la plantilla de este año es de primera red, pero nos ha tocado también adaptarnos y el buscar otros mercados accesibles que nosotros podamos
podamos acceder a nivel económico y luego que esos jugadores puedan venir aquí. Por eso hemos tenido que irnos al extranjero, hemos tenido que irnos a Portugal, hemos tenido que irnos a Dinamarca, hemos tenido que irnos a otros mercados porque si no, no podemos competir con otros clubes. Y eso en primera red o en segunda red no pasa. Ya que introduces este tema del mercado y de cómo lo hacéis de manera más pormenorizada, me gustaría si nos puedes contar cómo organizáis en el club de modo genérico toda la tarea de scouting durante el año. ¿Qué procesos tenéis, las personas involucradas, qué clase de informes? Si nos puedes desgranar un poquito cómo es este proceso de trabajo en el club. Sí, mira, nosotros la dirección deportiva la componemos 3 personas. Estoy yo como director deportivo, está Hugo Rico, que está junto a la dirección deportiva conmigo, y está Víctor Lafuente, que lo firmamos cuando subimos a primera red del UCAM, que es el secretario técnico. Y al final somos una dirección deportiva pequeña, porque solamente somos 3 personas, que nos toca hacer muchas cosas que quizás en otros clubes hacen otros departamentos o hacen otras personas. Pero sí que es verdad que entre los 3 hacemos yo creo que eso ha sido clave en los ascensos, hacemos un grupo muy bueno, muy compenetrado, en el que todas las decisiones las hablamos entre los 3 y las pensamos muchas veces. Nos organizamos todos los fines de semana para ver partidos en directo, de segunda división, de primera red, estamos viendo fútbol internacional todas las semanas, tenemos nuestros contactos en extranjero para jugadores que destaquen o para que nos hagan negociaciones en el extranjero, y al final pues yo creo que tenemos una muy buena planificación solamente para ser 3 personas y ser una dirección deportiva pequeña, y yo estoy muy contento porque al final los resultados están ahí. Tampoco nos ha hecho falta volvernos locos por subir a segunda división y meter muchísima gente, primero porque el club no se lo puede permitir y segundo porque entre los 3 nos lo guisamos y nos lo comemos. Nosotros hacemos desde lo que es la dirección deportiva hasta la tramitación de todas las licencias del fútbol profesional en el club con el programa de la liga, y al final pues eso nos da una agilidad a la hora de cerrar negociaciones o que a lo mejor otros clubes no tienen. Entonces, Qué bueno. Pues entre los 3 nos lo guisamos y nos lo comemos, y es mucho trabajo, pero al final es satisfactorio y así nos ha ido bien, y un poco es la manera que tenemos de trabajar. Por entenderlo bien, Manu, la cuestión es que todos los contratos, imagino que el resto de clubes o un club al uso tiene que filtrar ese documento a una sección legal, y directamente la sección legal en este caso la incorporáis vosotros con tu figura y por eso explicas que podéis ser tan ágiles, ¿no? Qué bueno. Claro, al final es lo que yo digo. Yo negocio con el jugador o con el agente, estamos con el agente, negociamos con el jugador, preparamos el contrato, firmamos los contratos, los revisamos, subimos los contratos a la aplicación de la liga, pedimos el TMS, pedimos los transfers, tramitamos la licencia del futbolista, y todo eso lo hacemos entre 3 personas. No tenemos horas, eso es verdad, pero también lo hacemos con gusto, y eso nos da una agilidad a la hora de las negociaciones y unos conocimientos a todos los niveles de cómo se tramita todo, que bueno, que yo creo que nos ha venido muy bien en estas temporadas, y bueno, pues es una faceta más que en un club pequeño pues nos toca hacer. Quizás en otro club, como tú decías, pues hay veces que envían los contratos, los tiene que revisar o los tiene que preparar un abogado, los tiene que revisar una vez que se firmen, etcétera, etcétera. Luego un departamento de competiciones o de licencias con una persona, pues eso aquí nos toca hacerlo todo a nosotros. O sea que hay veces que es una barbaridad porque el estrés es brutal y porque bueno, es así. Es gorda, pero bueno. Y vamos desbordados muchas veces, pero bueno, también te da un plus. Sí, totalmente. Que como director deportivo, pues al final no solamente es tomar decisiones a nivel deportivo, es que luego tienes que tramitar todo, y eso te implica unos conocimientos y una formación, que es lo que hablábamos antes, que quizás en otros sitios no tiene. Qué bueno, qué interesante, muy muy interesante, Manu, este aspecto. No sé si algún director deportivo te ha dicho esto en otro programa. Nada, esto es exclusiva del podcast, el número 25. Esto es la primera vez que sale, la verdad. Y por eso, la verdad, que me parece una ventaja competitiva totalmente. Vamos, al final, tú lo sabes mejor que nadie. A nivel por seguir yendo por este tema, ¿hacéis un seguimiento a toda clase de jugadores? Me refiero a todas las posiciones, ¿o solo os centráis en las necesidades que creéis que tiene que reforzar el equipo?
No, al final una temporada muy larga y se hace seguimiento a todas las posiciones, no solamente a lo que tú tienes que reportar. Al final nosotros tenemos una base de datos con futbolistas en todas las posiciones, por edad, por rendimiento, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es dejamos un poco avanzar lo que son las primeras vueltas para ver qué jugadores tienen números, ¿vale? Y una vez que esos jugadores en distintas ligas empiezan a tener números, ahí empezamos el seguimiento real y empezamos a verlos en directo, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero no una posición concreta, porque hoy puedo tener la delantera cubierta, pero mañana puedo no tenerla, o pasado mañana, o tengo el lateral derecho cubierto y pasado mañana, por lo que sea, no lo tengo. Entonces, sí que tenemos una base de datos amplia y sí que hacemos seguimiento de todas las posiciones. Y entiendo que, claro, cuando has hablado ya de ese valor numérico, la pregunta es obligada. ¿Qué papel tiene el Big Data en vuestra estructura? Pues tiene papel porque trabajamos con programas de Big Data. Por ejemplo, Media Coach es obligatorio en fútbol profesional y hace falta porque te aporta datos muy significativos que luego te ayudan a tomar decisiones. También estamos utilizando la aplicación de BeSoccer, a la que estamos suscritos, que también es una herramienta muy, muy útil. Pero sí que es verdad que yo a nivel personal el Big Data te dice cosas, pero el Big Data no lo es todo, ¿de acuerdo? Es decir, yo al Big Data le doy la importancia que le doy. Yo hay veces que me muevo mucho más por otros parámetros que no son el Big Data, porque el Big Data hay cosas que no las puede transformar en un número, ¿de acuerdo? Yo la personalidad que pueda tener un jugador, el Big Data no me lo va a decir, o si el jugador tiene hambre o no tiene hambre de tirar hacia arriba, eso no va a decir el Big Data, o incluso las sensaciones que te transmite un jugador en el campo, eso Big Data no te lo da. Nosotros, la temporada pasada, hicimos, por ejemplo, un filtro de los mejores jugadores por parámetros, el mejor central, que mide 1,90, que juegue con el pie derecho, que te filtre, que sea el que más duelos gana, que tal. Y el jugador que te salía, cuando nosotros fuimos a verlo y lo analizamos, nunca lo hubiéramos firmado, ¿de acuerdo? Entonces, el Big Data es una herramienta que te aporta datos que son muy interesantes, pero no lo es todo. ¿Y no le firmasteis mano porque no os gustaba el jugador, sin dar el nombre, o porque entendíais que no iba a sentarse o a cuadrar, digamos, en vuestro equipo? No, porque no, cuando lo vimos, al final no te convencía. No encajaba en el perfil que nosotros buscábamos, y esas condiciones que en un papel sí que aparecían, o que te decía que este jugador era el que más lo ganaba, el que tal, luego las sensaciones no fueron buenas como para poderlo firmar. Al final, los números son muy fríos. Sí, totalmente. Y entonces, ¿tú en qué te fijas cuando vas a ver un jugador? Más allá, obviamente, de que la pegue bien y de que marque, pero ¿qué dices algo a nivel que no sea técnico-táctico, que sea quizá más emocional o de actitudinal, que a ti te guste de un jugador? Te fijas en muchas cosas. No te puedo decir una concreta, pero nos fijamos en muchas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la herramienta Y Scout, ¿vale? Que trabajamos muchísimo con esa herramienta. Y yo siempre se lo digo a Víctor y a Hugo. Yo me pongo un jugador y en los 5 primeros minutos que me lo he puesto para verlo, ya no te digo en directo, te estoy hablando de la herramienta, las sensaciones que me transmite, para mí eso es clave. Eso ya te hace profundizar más o menos en el jugador. Si tienes malas sensaciones, la verdad que influye, a mí me influye bastante. Es decir, los primeros minutos de ver un jugador, de ver cómo conduce, de ver la presencia del jugador, de las sensaciones, esa para mí es clave. Y luego hay otra cosa que, por ejemplo, este año nosotros tenemos un sistema de juego muy marcado, que ya veníamos utilizando la temporada anterior. Por ejemplo, si tengo que ver un punta, lo primero que analizo si se adapta al sistema de juego nuestro, porque eso es fundamental. Al final somos un equipo que tiene balón, pero que también lanzamos mucho, que jugamos en segunda jugada, y tengo que analizamos por si ese jugador encaja en ese esquema, en ese sistema. Nosotros también en casa, por el condicionante del estadio que tenemos, jugamos una cosa y pues analizamos si ese jugador encaja tanto en el sistema, tanto en el contexto en el que se va a mover, y eso para nosotros es clave. Luego pues ya te fijas en otras muchísimas cosas, pero bueno, un poco
generalizando es esto. ¿Y cómo de difícil es, Manu, el hecho de intentar extrapolar un rendimiento? Porque al final, imagino que es lo más complicado, ¿no? El hecho de, sí, este jugador me gusta en este equipo, pero le traigo a Elda en este club. ¿Qué armas tienes? ¿O es intuición? No, mira, eso es importante. Por ejemplo, a nosotros los últimos años nos han funcionado jugadores que en otros clubes no estaban funcionando. Entonces, eso es importante. Por ejemplo, te pongo el caso de Manu Nieto. Ahora lo ha firmado el Elche, ¿vale? Esta semana, que es un jugador que venía de la Andorra, que venía de no hacer números, que venía de no ser importante. Manu Nieto con nosotros no lo firmamos por lo que ha hecho en el Andorra o por lo que hizo en el Andorra. Al final lo firmamos porque vemos que tiene una serie de condiciones o que tiene las condiciones para poder explotar. Y para eso un jugador hay que ponerlo en el contexto adecuado, hay que darle confianza a ese jugador y hay que ponerlo luego a jugar. Entonces, nosotros más que el rendimiento anterior, porque por el perfil de club en el que estamos, yo no puedo firmar jugadores que sean top sobre el papel de segunda división, porque no puedo competir con otros clubes. A mí me toca buscar las condiciones del futbolista, ver que tiene esas condiciones y luego ponerlo en el contexto para que esas condiciones que aún no ha explotado en otro sitio, aquí las pueda explotar. Y un poco eso es lo que nos ha funcionado en esta última etapa, sobre todo en el que hay clubes que tienen por historia, por presupuesto, que están por encima de ti y tú tienes que jugar tus bazas, ¿vale? Para poder competir con ellos. Uno de los titulares que ha dejado una de las entrevistas, y siento no citar el medio porque no lo recuerdo, era que tocaba hacer apuestas, tocaba ser valiente, ¿no? Teniendo en cuenta la competencia. Eso es. Nosotros no nos pesa el hacer apuestas, lo tenemos muy claro. Es más, hay veces que con el cuerpo técnico incluso tenemos nuestros rifirrafes, porque nosotros, si un jugador tiene las condiciones, nosotros lo traemos, pero te lo digo así, aunque esté en segunda red o aunque esté en primera red, a nosotros eso no nos da miedo. Al final esto es fútbol y sí que es verdad que las categorías están por algo y hay un salto y se nota ese salto, pero un buen futbolista que le veamos que tiene un buen perfil, nosotros no tenemos ningún miedo en meterlo en el fútbol profesional y lo hemos hecho. Nosotros este año hemos firmado jugadores de segunda red, que cuando lo firmamos al principio la gente decía, pero ¿qué estáis haciendo? Muchos jugadores de primera red, que le vemos las condiciones, está jugando con nosotros ahora en segunda división y no nos ha pesado. Y al final, en clubes como el nuestro, hay que hacer apuestas, porque si no, si te quedas simplemente con la gente que no quieren otros clubes de segunda división o otros futbolistas que están ya de vuelta, al final yo creo que eso no es... Al final eso no te conduce o es difícil que te conduzca a conseguir objetivos. Yo prefiero gente con hambre, que tenga condiciones, que venga debajo, que valore dónde está, a gente que ya viene un poquito de vuelta y que ya está en su caso futbolístico. Interesantísimo esto que cuentas, Manu, y creo que además se ratifica en que ha habido, creo que este año es, y tú me corriges, el que menos rotación de plantilla ha habido, igual también por los condicionantes que has comentado antes, pero es que es verdad que de los cambios de categoría que habéis hecho últimamente ha habido entre casi 15 y 20 fichajes. Creo que del salto de tercera a segunda, de segunda a primera ref, demostrando un poco esto, ¿no? También incluso con los entrenadores, ¿no? Que también no te ha temblado el pulso si considerabas que era lo correcto para el club. Claro, al final, yo siempre lo digo, que nosotros en la dirección deportiva estamos para tomar decisiones y decisiones en las que nosotros creamos. Si yo veo que un futbolista, por mucho que haya subido con nosotros, no tiene nivel para la siguiente categoría, si puedo, pues no lo tengo en plantilla. Con dolor, porque al final, con dolor, por supuesto, y con agradecimiento, pero al final hay que tomar decisiones. Nos ha pasado lo mismo con los entrenadores. Nosotros hemos subido con 2 entrenadores de tercera a segunda ref y de segunda ref a primera ref, pero luego por circunstancias y porque hemos visto que lo mejor para el club era otra cosa y hemos buscado otro perfil cuando era impopular, porque cuando tú subes con un entrenador, el cambiarlo es impopular y si no sale bien la cosa o empieza mal, al final a quien señalan es a la dirección deportiva. Pero el tomar decisiones en las que uno cree y defenderlas y morir con esas decisiones sin pensar que siempre son perfectas, pero morir con tu propio criterio, a nosotros nos ha ido bien. Y ahora mismo nuestro santo y seña, como se dice. Yo voy a morir con mi criterio. Y si salen las cosas bien, como han salido hasta ahora tantos años, fenomenal. Y si no salen bien,
pues me habré equivocado, pero moriré creyendo o habiendo hecho lo que creo. Y yo creo que eso en el fútbol es fundamental. Luego también otra cosa, nosotros, por ejemplo, en nuestro club tenemos plena libertad por parte del presidente para poder tomar esas decisiones. Nadie no nos condiciona nada. El presidente confía en nosotros, que eso es fundamental por una dirección deportiva. No hay nadie que se meta para torpedear un fichaje, no hay nadie que se meta en una negociación. Confía plenamente. Entonces, esa libertad, entiendo que avalada también por los resultados, evidentemente, pues ha hecho que trabajemos a gusto, que podamos decidir nosotros, y a día de hoy, pues la verdad que los resultados nos avalan. Qué bueno. ¿Qué tiene entonces Fernando Estévez para que sí que se le haya mantenido? ¿Cómo es él? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué en aquel momento apostasteis por él? Pues te voy a contar cómo fue. Nosotros nos formamos con dos entrenadores antes que Fernando, y lo que te hablo de las sensaciones. Muy buenos entrenadores, muy buenos, que ahora están entrenando en sitios buenos, en clubes muy, muy buenos de aquí de España. Pero sí que es verdad que es lo que te digo, que al final la sensación, cuando te entrevistas con una persona, ya no solo en el fútbol, en la vida, aprender a detectar quién tienes delante y la sensación que te transmite, para mí eso es fundamental. Más allá de que sepa más o menos de fútbol, o que tenga unos conocimientos, que al final en estas categorías todo el mundo tiene conocimientos de fútbol, de táctica, de estrategia, de todo. La sensación. Entonces, esa sensación con Fernando fue muy buena. Enseguida, como se dice ahora, hubo feeling. Sí. ¿Vale? Hubo feeling. Hablábamos el mismo idioma, hablábamos de fútbol en una línea muy similar, y al final pues lo hicimos rápido. No nos lo pensamos, lo hicimos. Él venía de Badajoz, de segunda B, de hacer un buen año, muy buen año. No asciende contra la Amorebieta en aquel fatídico partido, y bueno, y él tenía el hambre esa de la que te hablaba antes, de coger un equipo y de meterlo en el fútbol profesional. Y bueno, pues la verdad que el año pasado hicimos un año espectacular, más equipo, más goleador, menos goleado, fuimos primeros prácticamente el 80% de la temporada, puesto de ascenso directo, luego subimos en playoff, y Fernando se ganó el renovar y el estar en segunda división. Y este año pues también, pues la primera vuelta también ha sido buena, ha sido muy buena, para ser un equipo recién ascendido, para haber hecho el equipo prácticamente en 15 días, porque la plantilla la tuvimos que hacer muy, muy rápido, con todos los cambios que implica el entrar en el fútbol profesional, y bueno, y aquí estamos y muy contentos de tenerlo. Has hablado ya en varias ocasiones, Manu, de las sensaciones, del feeling, y al final esto sí que es algo recurrente en cada podcast de arquitectos, y es que sois directores de recursos humanos, sobre todo, ¿no? Al final tienes que tener una capacidad de empatizar, de leer conversaciones, de puntos de vista humano, que al final crees que es un aspecto absolutamente clave, y que al final es un talento que no está fácil tener, y que vamos, parece que tú sí que tienes, obviamente. Bueno, me lo dices tú, pero bueno. ¿Lo dicen los resultados? Sí, pero es cierto, pero yo esto lo he aprendido, que al final el conocer a una persona o esas primeras sensaciones son muy importantes, y eso te lo da la experiencia, el haberte equivocado muchas veces eligiendo, porque yo me he equivocado muchas veces eligiendo jugadores, eligiendo entrenadores, eligiendo fisioterapeutas para el club. Me he equivocado tanto que al final llega un momento que ese bagaje y esa experiencia pues te hace que seas más efectivo a la hora de elegir. Y como tú dices, pues sí, esto es como al final es una empresa, y hay que tomar decisiones, y el Departamento de Recursos Humanos, pues gran parte de esas decisiones las toma en la dirección deportiva. Y una vez ya has introducido tú a la propiedad, y también hemos hablado de Estévez, ¿cómo es esa triangulación en los mercados de fichajes cuando tenéis que tomar decisiones? Lo tienes que presentar, imagino, con la propiedad, pero también con Estévez. ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, nosotros al final somos los que filtramos, somos los que ponemos todas las opciones encima de la mesa, y luego pues evidentemente
la propiedad no se mete en el fichaje. No se mete, no entra en si cobra más, si cobra menos, si tiene más nivel o tiene menor nivel. Confía plenamente. Sí que es verdad que le informamos, porque también es bonito un presidente o una junta directiva, pues vamos a firmar a fulanito y tal, y la gente se ilusiona, y eso es bonito, y eso es el fútbol. Claro, tampoco tiene que ser esto un búnker. Sí, claro, totalmente. Esto es fútbol, y oye, pues hemos visto a fulanito y estamos viendo tal, y estamos cerca de firmar, y eso es bonito. Y luego, pues con el entrenador, evidentemente, pues oye, estamos muy cerca de traer a este jugador, ¿te encaja, no te encaja? Y el entrenador emite su criterio con total libertad, y luego nosotros decidimos. Hay veces que el entrenador nos ha dicho, yo este jugador no lo veo, y lo hemos traído. Y luego, si ha funcionado, pues él ha sido partícipe de que funcione ese jugador, y si no ha funcionado, pues nosotros, no, como se dice vulgarmente, no lo hemos comido. Total. Y hay otras veces que el entrenador nos ha dicho, pues mira, sí que lo veo, sí que encaja, y lo hemos traído, y otras veces nos ha dicho, quiero a este que veo que encaja, y no lo hemos traído. Al final el criterio y la decisión es nuestra, la decisión final, y sí que es verdad que contamos con cuerpo técnico, con el entrenador, lo escuchamos y valoramos y decidimos. Qué bueno. Pero como te digo, siempre con nuestro criterio. Sí, al final, obviamente, igual que nosotros, entiendo, ya te lo verbalizo porque seguro que es así, no os metéis en dirección de vestuario, ni en plantilla, o sea, ni de acciones, ni demás. Nada. Obviamente respeto ese trabajo de Fernando. Hay direcciones deportivas que sí que pueden entrar o entran y discuten con el entrenador esta alineación o lo otro o tal, aunque eso cada vez pasa menos porque los entrenadores han cogido un rol muy importante de mucho peso en los clubes, y esos roces que pueden haber luego son malos para todos. Total. Pero yo siempre lo digo, cuando tú, un entrenador, tienes que entrar a decirle, pues mira, yo haría esto, yo haría lo otro, yo pondría a fulanito, yo quitaría a menganito, yo haría tal, yo jugaría con 3, y yo desde mi punto de vista es que eso lo que denota es que has perdido esa confianza en el entrenador y no lo dejas trabajar, y al entrenador hay que dejarlo trabajar, porque si no le dejas trabajar, al final va a hacer cosas en las que no cree, y luego van a ser contraproducentes para el club, y luego él te va a decir, es que yo hice esto porque tú me lo aconsejaste y no has salido, y ahora el que se tiene que marchar soy yo. Entonces, un entrenador, o confías o no confías. Si no confías, tiene que salir, y si confías, le tienes que dejar trabajar. ¿Y cómo trabaja los resultados? ¿Y cómo trabaja Fernando en el día a día? ¿Cómo es él personalmente en la semana? Pues yo destaco de Fernando que es muy profesional, dedica muchas horas, llega prontísimo al club, luego se va a las tantas de la noche. A él le gusta más el Big Data, le gustan mucho las estadísticas. De hecho, ahora hemos traído al club un matemático porque a él le gusta para analizar todos los datos al final y tal. Él viene del campo de la ciencia, ¿no? Se entiende que también tenga esa fe. Sí, exacto. Él tiene mucha fe. Que hay veces que le digo, Fernando, sí, pero no es que lo hemos ya, pero vamos a contextualizar el dato, ¿sabes? Qué bueno. Él le gusta mucho y, como te digo, es muy trabajador. Es una persona cercana, con la que se puede hablar las cosas, aunque hay veces que también es muy testarudo, eso también te lo tengo que decir, es muy cabezón, y por ahí hay veces que tenemos nuestras disputas, pero buena persona y trabaja mucho, sabe mucho de fútbol, y a mí lo que más me gusta es que él tiene una idea y esa idea muere con ella, y eso para mí es importante. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero esa idea él no renuncia. Ya le puedo decir todo lo que te tengas que decir, que él no renuncia a esa idea. Y sobre todo te hace el equipo muy competitivo. Nosotros al final, en primera red, en segunda división, somos un equipo muy competitivo. Y eso es gracias al cuerpo técnico. ¿Tú estás en el día a día, Manu, del equipo? ¿Tú ves tus entrenamientos y demás con regularidad? Sí. Yo todos los días estoy en el club. Por la mañana pues estamos aquí en la oficina, pues analizando el partido anterior, analizando jugadores, analizando rendimientos, y vemos el entrenamiento, si no los tres, porque hay veces que no lo vemos los tres, pues alguno de los tres para saber cómo está un poquito todo, los lesionados, cómo ha entrenado la gente, y estamos aquí en el día a día.
hablando ya, que estamos encarando ya la recta final de este podcast, me gustaría, bueno, hablar un poquito más sí que del corto plazo, de cómo está el equipo actualmente en la Liga Hypermotion. Bueno, habéis cerrado, hay que decir que este programa se está grabando el día 9 de enero, estáis ahora mismo, vais a jugar todavía vuestro primer partido en el 24 en la categoría, son 26 puntos en la primera vuelta, que son números de salvación en principio, 13 puntos en casa, 13 puntos fuera. Es un equipo goleador, pero que también está encajando. ¿Cuál es el balance que haces del equipo en este primer tramo? Yo hago un balance muy positivo, sobre todo porque lo que te digo, el equipo compite muy bien. La primera vuelta, sobre todo los primeros partidos, a nosotros ese cambio de categoría nos costó, porque es normal, y ahí quizás no sumamos todo lo que debimos. Pero las últimas 10 jornadas, si mal no recuerdo, el equipo solo ha perdido 2 partidos y el equipo se ha adaptado muy bien a la categoría. Hemos ido a campos muy complicados y hemos puntuado. Si mal no recuerdo, somos el tercer o cuarto equipo mejor fuera de casa, si lo puedes confirmar por ahí. Y sí que es verdad que... Sí, mira, actualmente, por aportar el dato, sois... sí, a ver, al final hay un cuádruple empate en esa cuarta posición. Digamos que estáis empatados con 13 puntos fuera de casa con Sociedad Deportiva Eibar, Real Zaragoza y Real Sporting, casi nada. Y por encima Racing de Ferrol y Leganés, es decir, toda la parte alta de la tabla. Por eso, entonces, nosotros, la idea que llevamos es que a poco que nosotros en casa volvamos a los números que teníamos anteriormente, nosotros estuvimos 2 años sin perder en casa. Wow. Este año nos está costando más, pero a poco que volvamos un poco en casa a estar fuertes, el equipo nos tiene que, o lo que pensamos, nos tiene que dar para poder salvar la categoría. Entonces, una primera temporada en segunda división, la primera temporada, como hablamos otra vez de las sensaciones del equipo son buenas, son muy buenas, y yo creo que esta segunda vuelta, aunque son más complejas, porque todo el mundo ya se está jugando todo, pero la sensación que tenemos es muy buena y yo creo que vamos a competir muy bien y nos va a dar para cumplir el objetivo. O sea que ves el vaso medio lleno. Al final se puede pensar que son 13 puntos en casa que quizá, bueno, no son tantos, pero al final pensáis en que sí vais a poder dar ese paso y que vais a mantener el rendimiento fuera de casa. Sí, yo creo que sí. Por nuestra manera de jugar y de competir, yo creo que nos va... En casa tenemos que mejorar sí o sí, es evidente, y fuera de casa, pues a poco que mantengamos un poquito la línea que llevamos, nos tiene que dar. Manu, objetivos del club a corto y medio plazo. Imagino que, claro, que también al final, después de un triple ascenso, también igual es el momento de quizá de estabilizar, ¿no? De decir, vamos a sentarnos, porque al final, claro, se dice pronto, hay mucho vértigo, ¿no?, en todo lo que ha sucedido, pero claro, ya estáis en la Hypermotion y esto ya son palabras mayores. Sí, no, ahora la idea es sentarnos en el fútbol profesional, crecer como club. Tema de infraestructuras, el poder ir creciendo, que lo estamos haciendo. Este año ya hay mucha diferencia del año pasado a en lo que es el entorno del club, en lo que son las infraestructuras, en lo que es el músculo que tiene el club a nivel de personal, a nivel de profesionalización. Y esa es la línea. Es decir, nosotros tenemos que mantenernos ahora unas temporadas en segunda división para poder llegar a la altura de otros clubes que ya han alcanzado lo que a nosotros nos toca por alcanzar, no a nivel deportivo, sino a nivel de estructura, y eso nos lo va a dar el estar en el fútbol profesional y la permanencia. A partir de ahí, pues iremos creciendo. Nosotros no podemos pasar de 0 a 100 en una temporada. Pues tenemos nuestras carencias, que es evidente, pero también es verdad que los jugadores notan, el entorno nota que el club está creciendo, que está creciendo con una base sólida, y eso es lo que queremos. Pues mira, este año tenemos ahora tres campos de césped natural que antes no teníamos. El estadio se ha hecho una inversión grande, tenemos unas oficinas muy chulas, hemos hecho gimnasio nuevo, sala de prensa nueva, se va a hacer un comedor para los futbolistas para que puedan desayunar aquí, que son cosas que antes no teníamos. Pues se va evolucionando poco a poco, tenemos unos servicios médicos que ahora son top, pues estamos evolucionando en cosas que quizás el año pasado no teníamos y el anterior no soñábamos, y poco a poco, pues esa es la evolución que llevamos.
Totalmente, es que al final, claro, se consigue un triple ascenso sobre el campo, pero claro, hay que aclimatar, digamos, y adaptar toda la estructura a las cotas, ¿no? Que se van consiguiendo también en el césped, que al final se ha ido tan rápido, afortunadamente, ¿no? Y con tanto trabajo, por supuesto, y con la pizca de suerte necesaria. Manu, ¿crees en la suerte para acabar? La suerte en el mundo del fútbol influye. Nosotros hemos ascendido 3 temporadas consecutivas jugando 3 playoffs, en la que en los últimos minutos de esos playoffs la balanza se podía haber decantado para el otro lado perfectamente. Pero perfectamente. Nosotros subimos de segunda ref a primera con una parada en el último minuto de nuestro portero de un gol que era gol, y eso nos fíjate, una parada. Sí, pero... Y nos cambió de pasar de segunda red a primera red. El año pasado nosotros subimos en un playoff en los que los últimos 5 minutos del playoff hay un penalti en contra y un gol a favor. Y luego, después de ese gol a favor, me río porque porque hay un tiro desde el centro del campo, desde más de 60 metros, de un jugador del Real Madrid, que no me acuerdo no me acuerdo quién fue, bueno, del Castilla, que no entró por 5 centímetros. Desde el centro del campo, que nuestro portero ya no llegaba. O sea, te cambia el fútbol, en un segundo te ha cambiado todo. Y para eso, aparte de hacer las cosas bien, o sea, tú tienes que hacer las cosas bien para poder llegar ahí, con opciones. Y luego son circunstancias. Sí, y luego son detalles, circunstancias. Llámalo suerte, no lo sé. yo suscribo. No sé si hago una referencia a Match Point de Woody Allen. Al final una película que no sé si la has visto, Manu, pero que al final ejemplifica muy bien esta clase de casos de que al final hay cosas que caen de un lado o de otro por detalles. Bueno, increíble la vida. Al final lo que dices, hay que trabajar para intentar que esos momentos salgan cara. Ya sí que estamos ya en la recta final del podcast. Manu, no te quiero quitar mucho más tiempo. Vamos con las 2 preguntas habituales con las que cerramos cada episodio. La primera sería si puedes compartir con nosotros, por favor, alguna figura del fútbol que a ti te marcara personalmente, ya sea a nivel deportivo o personal. A nivel deportivo. Y a nivel deportivo, como futbolista, a mí me gustaba mucho. Bueno, me han gustado 3 jugadores. Y los 3 de Barcelona. Y no soy de Barcelona, ¿eh? Vale. Pero a mí Hristo Stoichkov me encantaba. Ronaldinho, pues, me volvía loco. Y Rivaldo me ha vuelto loco. Esos 3 futbolistas, para mí, yo jugaba de extremo izquierda, en su día era zurdo. Y esos 3 futbolistas, para mí, me han hecho disfrutar. Para mí el fútbol, al final, hay veces que se nos olvida que el fútbol es un deporte donde hay un balón y donde al final la gente paga por disfrutar de ese deporte, de lo que ve. Y muchas veces, yo hay veces que lo discuto con nuestros entrenadores, ¿no? Es que hay que apretar, hay que robar, hay que morder, ya, pero también hay que jugar al fútbol, que esto es un deporte. Y se juega con un balón. Y al final el que juegue con balón y lo haga bien, ese tiene más probabilidades de jugar que el que no sabe tocar el balón. Luego hay más cosas. Sí, A mí esos 3 jugadores me han marcado porque para mí son puro fútbol. muy buen gusto. Además, creo que no había salido, creo que Stoichkov todavía, ni Rivaldo, me suena que Ronaldinho sí. Así que bueno, ya merecían una mención honorífica. Y para cerrar, Manu, ¿algún hábito que tú tengas, que lleves diariamente, semanalmente, a cualquier nivel y que te ayude a ti a realizar tu labor? A realizar mi labor. Algún hábito o alguna manía, ¿no? Manía también vale, sí, porque al final es algo que haces recurrentemente. Pues mira, te lo voy a decir, pero no sé si te va a dar la risa. Yo los domingos que jugamos por la tarde siempre voy a misa el domingo por la mañana. No, Siempre. para nada. Con la familia. Siempre. Y mi mujer siempre me dice, venga, vamos esta mañana a misa a ver si vamos a pedirle mal pedido al Señor que nos ayude y tal, porque ve el sufrimiento y ve de todos los fines de semana. Y yo siempre que jugamos domingo por la tarde, nosotros vamos a misa siempre el domingo por la mañana. Bueno, al final es un hábito completamente respetable que quizá, bueno, hay cada vez menos gente que practica, pero que al final ha sido historia de nuestro país y que creo que no tiene que provocar ningún tipo de risa ni nada. Al final es la manía. Yo mi hija, por ejemplo, viene a los partidos siempre con una virgen en la mano. Siempre. A ver, al final, mañana ha sido católica. Vamos, claro que sí. No quiero decir que es que No, al final... que sí.
que es así. Y al final, no sé si no es una manía, pero no sé, parece que te reconforta y te hace también ver las cosas. Yo muchas veces me pasa que te hace ver las cosas, que el fútbol no es lo único en la vida, que hay cosas más importantes, que esto tiene importancia porque para nosotros la tiene, pero a veces le damos más importancia de la que tiene, sufrimos más de lo que toca, porque al final sufres mucho. Porque yo siempre lo digo, que cuando tú confeccionas una plantilla es como si fuera tu bebé, tu hijo, que lo está viendo crecer, que lo está viendo rendir, que lo está viendo y sufres, como cuando tienes un hijo, sufres. Seguro. Y cuando sufres, pues al final te metes en el papel de director deportivo, de las críticas, de esto, de lo otro, tal, y no te das cuenta que hay más cosas, no te das cuenta que hay gente que sufre por otras cosas y que esto al final es para disfrutarlo. Y nosotros, yo al principio lo hablaba con Víctor y con Hugo, que están conmigo en la dirección deportiva, que siempre estábamos sufriendo. Pero este año, cuando llevamos 10 jornadas, hablamos y dijimos, vamos a dejar de sufrir y vamos a disfrutar la categoría, que nos lo hemos dado, que estamos en segunda división, que vamos a estadios con 25.000 personas y vamos a disfrutar de lo que es el fútbol. Totalmente. Y un poco eso, no sé si es una manía o una mentalidad, pero bueno, te lo digo a ti para que lo sepas. No, muy acertado. Al final me encanta la frase y me ha venido, es muy vanidad, pero es que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, ¿no? No recuerdo ahora mismo quién fue el que la dijo, pero completamente de acuerdo. Y bueno, al final cada uno tiene sus hábitos, a ti te va bien. Bueno, tú encuentras ahí tu foco, ¿no? Tu paz, tu estado mental apropiado. Así que bueno, encantado de que lo hayas compartido con nosotros, Manu. Y muchísimas gracias en general por la entrevista, por todo este rato. Te deseo muchísima suerte a ti y a todo el Club Deportivo Eldense en este regreso al fútbol profesional tras muchísimos años, si no recuerdo mal, desde la década de los 60, que no disfrutaba el club del fútbol profesional. Imagino que claro, las caras de la gente allí pues, tiene que ser algo brutal. Y nada, os deseo muchísima suerte en lo personal y te agradezco mucho también tu tiempo, Manu, de verdad, muchas gracias. Nada, Roberto, muchas gracias a ti y nada, encantado y de darte la enhorabuena por hacer este programa, porque la verdad que los directores deportivos somos los grandes olvidados de los clubes del fútbol. No salimos prácticamente en ningún sitio, no hablamos, no hacemos ruedas de prensa todas las semanas, no se nos escucha y bueno, pues es bonito que también se reconozca esta labor en un medio así a través de la liga. Te agradezco de verdad mucho y más en antena, digamos, ¿no? En live, esta porque al final es por eso nació Arquitectos. Al final, sabemos que teníais mucho más que contar que simplemente por qué no viene este último jugador o porque, bueno, las preguntas más recurrentes que se suelen hacer en prensa, completamente respetable y entendible, pero bueno, merecíais un espacio y al final esto es por vosotros, al final es por vuestro tiempo y de verdad muy agradecido, Manu, y lo dicho, un saludo muy fuerte y que vaya todo muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Roberto. Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el derecho o el marketing deportivo en business-school.laliga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.